Bueno, aquí le vamos a cambiar esta transmisión a esta lavadora de Electrolux. Anteriormente ya le hemos tenido un video de esta lavadora que le hemos hecho mantenimiento y también le hemos hecho un despegue en la transmisión, en el mantenimiento, porque de verdad que estaba bien pegada. Ya se le había notificado a la señora y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la transmisión. Siempre acá lo que vamos a hacer es sacar el agitador, sacar los tornillos que lleva acá y dejarla así y la vamos a acostar. Tenemos la transmisión, le vamos a cambiar la transmisión a esta lavadora, como ya les he dicho. Allí está el diagrama también eléctrico, la capacidad, las características están allí de esta lavadora. Y vean cómo está la transmisión. Esta es la transmisión que vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar la transmisión, pero esta transmisión viene completa, así como la ven allí, con su base también, que la tenemos que retirar de allí. Hay que retirar esta manguera también para trabajar cómodo. Esta parte también hay que retirarse. Todo eso hay que retirarlo porque, como ven allí, está sujetado a la transmisión. Todo viene en la transmisión. Ahí está. Le vamos a sacar todo. También protector, motor, todo. Allí estamos quitando los tornillos de lo que es la base. Allí hemos quitado esto. También hemos quitado esto. Ahora hay que asegurarse de que no haya nada que perturbe por allí para cuando estemos sacando la transmisión. La transmisión, esto hay que darle un poco, a ver si lo podemos retirar. Esto hay que limpiarlo también, pero será después, porque está un poco sucio. Esta parte, si la pueden retirar, la retiran para retirar la transmisión. Veamos, porque puede estar un poco difícil de retirar así, pero si tienen más espacio la pueden retirar esta parte. Ahí está. Bueno, allí ya hemos retirado la transmisión. Ha costado un poco por esta parte, pero si ustedes pueden, lo pueden retirar para que no tengan esa complicación. Y bueno, allí ya la hemos retirado. La voy a sacar para que vean. Aquí está la transmisión. Vean cómo está. Le ha entrado agua por este lado, por la parte de arriba. La goma superior se parece que está bien. Ahí está. Y esta es la que vamos a reemplazar. Ahí está el reemplazo y la vía. Ahora sí, vamos a montarla de una vez y a colocar todo en su lugar. Bueno, allí ya calzamos la transmisión. Solamente falta ponerle los tornillos y demás componentes y ponerla a trabajar para hacer la prueba. Allí está, allí la tenemos. La transmisión nueva para esta lavadora Electrolux. Vean cómo ha estado chispeando bastante agua, salpicando bastante agua. Vean todo ese salpique de la misma transmisión que estaba mal. Miren, ya está. Estaba bien mal esa transmisión. Bueno, allí ya hemos colocado los tornillos para la transmisión y solamente falta empezar a colocar todas las cosas. Hay que asegurarse siempre de que esté bien colocado todo. Hay que asegurarse siempre de que hayamos colocado bien todo para no tener problemas de fuga de agua ni nada de eso. Bueno, ya están ajustados los tornillos, solamente falta darle un retoque para verificar que esté todo bien. Hay que verificar todo antes de montar, sobre todo esta parte porque es la base de la tina, y cualquier cosa que coloquen mal va a fugarles agua por allí. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Tratar bien los componentes que están a sus alrededores, porque pueden dañarlos y no van a hacer nada con cambiar la transmisión y después dañarle otro componente a la lavadora. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Tratar cada cosa con cuidado y no dañar nada. Yo lo hice con este ducto acá, pero ustedes pueden retirar este ducto. Ese sale allí para que tengan mejor comodidad. Y bueno,
Aquí es todo por ahora, solamente falta realmar y empezar a probarla, sobre todo en centrifugado, que era donde se ponía con ese aspecto y que vean que estaba botando la transmisión el residuo del agua, estaba salpicando todo. Esas son recientes, vean que está húmedo todavía, eso es lo que produce. Bueno, y también quería decirle que no envidiamos a ninguna persona. Esas personas que piensen que envidiamos o algo, no, nada de eso. No, nos da gusto que muchas personas sepan y sepan realizar su trabajo. Y esta es la intención, pues. Estos videos son de mucha intención para que las personas aprendan y puedan realizar su trabajo de manera adecuada y no tengan ningún tipo de garantía con el cliente o no les vaya a perjudicar después el trabajo, para que lo hagan bien y sean sinceros con sus clientes. Allí falta probarla y bueno, les muestro cuando la ensamble y la pruebe. Estamos colocando el motor, ajustándolo y bueno, les voy a colocar todo lo demás. Ya. Bueno, ya todo está bien. Ya hemos colocado todas las cosas en su lugar. Le hemos cambiado la transmisión. Hay que verificar que todo esté bien, que todo esté en su lugar, porque la vamos a probar y la vamos a probar con agua. Le vamos a hacer un ciclo para que la señora vea y nosotros también irnos contentos y felices también, y para que el cliente se quede satisfecho con el trabajo. Ya les muestro cómo va a lavar y cómo va a centrifugar la lavadora. Bueno, allí tenemos la lavadora Electrolux, que le hemos cambiado la transmisión. Allí está lavando fuertemente, potentemente. La tenemos lavando, vean cómo lava, de bello. Aquí está la transmisión que le hemos reemplazado. Esta es la vieja, vean cómo ha estado de verdad, ha estado devastada por el uso. Y ahora acá les voy a mostrar la nueva trabajando. Excelente, nos está botando agua. Nuevecita, como decimos nosotros. Nuevecita. Ahí está, totalmente seca, para que vean cómo está quedando este trabajo, cómo hemos cambiado esta transmisión. Esta transmisión es de la marca Electrolux. El video lo voy a subir a la página para que lo vean. Le cambié esta transmisión. Sirve también para algunas naves, Whirlpool, automáticas, Oster, Mirai. Hay otras marcas allí que son similares a las transmisiones, que lo pueden usar, que se pueden orientar con este cambio y cómo es el cambio de la transmisión. Recuerden, Electrolux. Bueno, allí está, vamos a ver, va a hacer el enjuague. Ahí está sacando el agua para hacer el centrifugado. Allí está, ya la pusimos a lavar, ya. Pero ahí está haciendo el enjuague para empezar a girar, para botar. Eso es lo que no hacía. Sí. Igual el técnico le cambiaría ¿cómo? El técnico le cambiaría todo, le cobraría como que si le estuviesen poniendo la transmisión. Sí, para cobrar 800. Sí. Vea que está un poco más estable. ¿Se acuerda que claro, también... estaba por... Claro, que allí si quiere la prueba con ropa, ¿verdad? Y dígame, ¿y lo que le sacó ahí ya lo ha puesto o va a quedar así? No, mejor déjelo así. ¿Así lo dejo? Sí. Mira. Porque vea que no le afecte en nada esta parte. No. Ese es un switch de fuerza nada más. Solamente si usted no tiene hijos pequeños, normal, pero si lo quiere colocar, solo que ya está viejo el switch de fuerza, pues, y está más colgado, pues. Ah, ya.
Ahí está mucho más estable. Sí, ahora sí. No está sé más si se estable. acuerda que todavía en ese sentido cuando empezaba estaba así. Sí, Porque ayer ya no, mi colcha que había tendida Ah. ahí en la sala, Bueno, esa la ya puede no, poner. ya no la centrifugó ya, estaba así. Ya estaba la apagué y la tuve que poner allá que se oscura solita porque Ahorita quiere pone a sí, ya te voy a poner a ver. centrifugar para que vea que. Uy, pero ahí está mucho más estable y alcanza las revoluciones más Claro. rápido. Porque esa vez también la probamos sola, sin nada. Pues. Sí, pues. Ay, qué bueno. Sí, pues, ojalá que dure un poquito más. No, sí le va a durar. Eso sí le dura. Bueno, así quedó esta transmisión de lavadora. Muy bien. Todo está limpio. No hay residuos de agua. Le hicimos un lavado y un centrifugado y excelente. Ahí está la ropa. Ya con este video terminamos de este cambio de transmisión. Y bueno, espero que les guste, les haya gustado y aprovechen mucho este video para mucho.